Capítulo 51 En el remolino 2. Cale miró a través de la pequeña ventana del barco. El color del agua violenta no era transparente en absoluto. Era blanco y azul, ya que reflejaba el fondo del mar, y se convirtió en un tono de azul cada vez más oscuro a medida que se acercaba al centro del remolino. Probablemente morirías si te atrapan en él. Cale pensó en las nuevas bombas mágicas en la caja mágica de su residencia. Luego volvió la mirada hacia el frente y miró hacia la isla más pequeña del grupo de islas frente a él. Joven maestro, Nim, es esa isla de allí. La bañera de hidromasaje frente a esa isla es la peor. Tendrás que despedirte de este mundo inmediatamente si te atrapan en él. Ja ja ja. El pescador fue realmente valiente. Ni siquiera vio que el rostro del vicecapitán palidecía mientras continuaba hablando. Cale contuvo la sensación de necesidad de vomitar y prestó atención a las palabras del pescador. Hay una leyenda que dice que el remolino apareció por culpa de un ladrón que le robó algo a un dios, Aya. El bote se inclinó hacia un lado. Cale tragó saliva después de ver el agua chocar contra la ventana del barco. Aigu, el barco casi se vuelca. Oye, Punk, rema bien. Papá, lo siento. El dúo de padre e hijo pescadores fueron realmente valientes. Por eso, joven maestro, Nim. Oye. Al final, Cale levantó la mano para detener al anciano y comenzó a hablar con severidad. Hablemos después de llegar a esa isla primero. Eso es lo que dijo la dama a Miru también. Estamos casi allí. El anciano comenzó a remar hábilmente. El bote que se movía mientras continuaba remando de alguna manera se retorcía y giraba para evitar todos los remolinos. Cale observó todos y cada uno de los remolinos por los que pasaban. Las marcas del viento vomitadas por el sonido del viento. El poder antiguo llamado el sonido del viento creó el viento aquí y las hizo girar tan fuerte como pudo. Y, a medida que pasaba el tiempo, esas capas crearon nuevas capas, lo que dio lugar a los numerosos remolinos visibles hoy. Y, joven maestro, se supone que debo protegerte. Uf. Cale ignoró las palabras del vicecapitán mientras apretaba las asas del barco. No quería morir ahogado. Finalmente, el barco llegó a una isla y Cale pudo sentir una vez más el suelo bajo sus pies. Hemos llegado. Fue más fácil de lo habitual. El hijo del pescador asintió ante las palabras de su padre. Cale miró más allá de ellos dos para ver al vicecapitán inclinado. Baarf. El vicecapitán estaba sufriendo de un mareo tan severo que Cale se preguntó si podría terminar muriendo. Cale tocó el brazo de Beacrox cuando Beacrox pasó junto a él y señaló al vicecapitán. Beacrox frunció el ceño antes de sacar un par de guantes blancos de su bolsillo y ponérselos mientras se dirigía hacia el vicecapitán. Cale se estremeció un poco una vez que vio los guantes blancos. No son esos los guantes que usa para torturar para mantenerse limpio. Beacrox parecía tener un suministro interminable de esos guantes blancos. Después de observar la existencia de estos guantes blancos por primera vez, Cale dejó de mirar a Beacrox y al vicecapitán y miró alrededor de la isla. No había arena en esta isla, en cambio, estaba rodeada de rocas. Si miraba un poco más lejos de la costa también podía ver un pequeño bosque. Bueno, probablemente sea más exacto llamarlo jardín que bosque, ya que dijeron que deberías poder caminar alrededor en menos de una hora. Anciano. Sí, joven maestro, Nim. Continúa tu historia de antes, la del ladrón. El anciano dejó de ver a su hijo anclar el bote y señaló el camino que tomaron para llegar aquí. Señalaba el gran remolino frente a esta isla. Hace mucho tiempo, había un ladrón que era más rápido que los demás. Los pasos del ladrón eran tan ligeros y cautelosos que, supuestamente, podía caminar sobre el agua sin causar la más mínima ondulación. Realmente fue el sonido del viento. Por supuesto, caminar sobre el agua fue un poco exagerado. De todos modos, el ladrón supuestamente robó algo que pertenecía a un dios. La leyenda dice que el ladrón saltó del acantilado de los vientos con los objetos. ¿Sabes qué acantilado es, verdad? Así fue como el objeto del dios y el ladrón desaparecieron de este mundo, así como también surgieron los remolinos.
El anciano sonrió con tanta dulzura como las arrugas bronceadas de sus brazos. Por eso solía haber sacrificios en el pasado por el objeto del dios. Ya no. Si realmente era un objeto de un dios, ¿por qué ese dios nos molestaría a los humanos en lugar de recuperar su objeto? Kale estuvo de acuerdo con el anciano. No era un objeto de dios. Era el poder de un humano. Por eso un dios no podía soportarlo. Entonces miraré alrededor de la isla ahora. Sí, señor, te estaré esperando aquí. El anciano se dirigió hacia su hijo cuando el vicecapitán se levantó de un salto. Joven maestro, Nim, yo también, Luego se acurrucó de nuevo. Kale chasqueó la lengua y le indicó a Beacrox que se acercara. Una vez que llegó Beacrox, Kale le susurró al oído. Ya que eres el hijo de Ron, estoy seguro de que tampoco eres normal. Y Kale palmeó el hombro de Beacrox, ni siquiera un poco nervioso, y continuó hablando. Mantén al vicecapitán aquí. Comillas. Estarás bien por tu cuenta. Que podría ser peligroso por aquí. Yo también tengo mi escudo. Por favor, ten cuidado. Beacrox acordó seguir la orden de Kale sin mucho problema. Por eso Kale había traído a Beacrox con él. Necesitaba a alguien a su alrededor por el momento, alguien que fuera fuerte pero que no se sintiera extremadamente decidido a protegerlo. También tenía que ser alguien a quien pudiera mandar. Por eso Beacrox era perfecto. Volveré pronto. Kale se dirigió al bosque en el centro de la isla. Por favor, dispara tu escudo al aire si estás en peligro. Joven maestro, Nim, estaré justo detrás, Kale solo escuchó a medias a Beacrox y al vicecapitán mientras caminaba hacia el bosque. Luego habló en voz baja tan pronto como se alejó de los demás. ¿Qué piensas? El dragón negro respondió. Como mencionaste, hay algo debajo de ese remolino frente a esta isla. Era similar al poder de esa cueva de la última vez. El dragón negro estaba hablando de cuando Kale ganó el corazón de la vitalidad. Kale entró tranquilamente en el bosque. No había ninguna razón para mirar dentro. Realmente solo vino aquí para mirar el remolino. Necesito saber un poco sobre el terreno ya que volveremos aquí por la noche. Kale preguntó una cosa más. No hay nadie aquí, ¿verdad? Ninguno. No había nadie más que el grupo de Kale en la isla. Kale finalmente pudo suspirar de alivio. Había estado preocupado por la manada de ballenas desde ayer. Pero hay un cadáver. ¿Qué? Kale instantáneamente se congeló, empezó a fruncir el ceño y miró hacia el cielo. El dragón negro se quitó la invisibilidad y apareció frente a Kale. Cuando miré hacia abajo en esta isla antes, había 3 cadáveres en el otro lado de la isla. Los cadáveres estaban completamente fuera de las expectativas de Kale. Kale retrocedió 3 pasos hacia el barco. Tenía el mal presentimiento de que pasaría algo desafortunado si seguía caminando hacia el otro lado de la isla. Sin embargo, el dragón negro continuó hablando. Pero los cadáveres no eran cadáveres humanos. Kale levantó las manos para cubrirse los ojos. Si no era humano, eso significaba que tenían una característica distinta. Sin embargo, tampoco se parecían a los animales. Entonces son similares a los humanos pero no iguales. Entonces solo quedaba una respuesta. Eran raros sus manos y pies. El dragón negro asintió enérgicamente con la cabeza. Así es, la mano y los pies eran raros. Parecían aletas. Aletas, ese era el símbolo de las sirenas. Una manada de ballenas y sirenas. Kale estaba preocupado y lleno de dudas. Se suponía que las ballenas y las sirenas no iban a aparecer todavía. No. Kale rápidamente arregló su línea de pensamiento. La batalla entre la tribu ballena y las sirenas tuvo una historia que fue incluso más larga que las guerras humanas más antiguas. Sin embargo, el momento en que esto se reveló en la novela fue cuando Choyan se involucró con la tribu ballena. Kale llamó al dragón negro. Tú. Comillas. No me llames tú. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Pronto lo descubrirás. ¿De qué diablos está él hablando?
Kale solo pensó que el dragón negro que había estado estudiando el lenguaje humano últimamente elegiría un nombre para sí mismo, por lo que simplemente señaló hacia el otro lado de la isla con la barbilla. ¿Estás seguro de que no hay nadie? No hay presencia viva, es lo mismo en el agua. Entonces abre el camino. Tenía que ir a ver los cadáveres de sirenas, solo para verificar y mantenerse fuera de peligro. Tienes que estar frente a mí. Kale empujó al dragón negro frente a él mientras se dirigían hacia el otro lado de la isla. Luego comenzó a fruncir el ceño tan pronto como salió del otro lado del bosque y vio los cadáveres. Yo tenía razón. Como era de esperar, eran cadáveres de sirenas. Para ser específico, había 3 cadáveres, todos con el cuello roto. Además, sus piernas y brazos también estaban torcidos. Kale frunció aún más el ceño después de ver la aparición de las sirenas con sus propios ojos en lugar de solo como texto en una novela. Los cadáveres estaban completamente secos como si fueran momias. Sin embargo, las sirenas realmente se veían diferentes a los humanos. Tenía aletas en manos y pies, mientras que su piel parecía estar cubierta de escamas. También tenían branquias en lugar de orejas. ¿Por qué no te acercas? El dragón negro le preguntó con curiosidad a Kale, que estaba observando desde la distancia. Kale respondió fácilmente al dragón negro. Da miedo. Correcto, olvidé que eres un humano débil. El dragón negro asintió y se dirigió hacia los cadáveres de sirenas. Luego comenzó a murmurar para sí mismo. Parece que fueron aplastados hasta la muerte. También parecen haber muerto no hace mucho. Además, puedo ver algo de sangre roja debajo de sus aletas. Creo que estaban en una batalla. Era una ballena. Definitivamente, una ballena mató a estas sirenas. La tribu ballena tenía una población pequeña, similar a los dragones, pero eran la existencia más fuerte en el océano. Así fue como pudieron proteger el mundo oceánico de las sirenas. Las sirenas querían crear un reino dentro del océano. Sin embargo, la tribu ballena no aceptó compartir su territorio con otros. Fue porque eran una especie que necesitaba migrar junto con el clima. La tribu ballena es pequeña en número, pero son demasiado fuertes para que las sirenas hagan lo que les plazca. Sin embargo, las sirenas de repente comenzaron a fortalecerse. Las sirenas comenzaron a fortalecerse, poniendo a la tribu ballena en una situación difícil. Fue entonces cuando apareció Choyan y ayudó a las ballenas. Al menos, ese era el contenido de la novela al final del volumen 5. Kale le dijo al dragón negro que deberían regresar y se alejó de los cadáveres de sirenas. ¿Podemos dejarlos así? Sí. Un cadáver de sirena no se disiparía en tierra, sino que se secaría casi por completo. Para que se disipe, debe estar bajo el agua. Una vez que eso sucede, el olor se propaga por todo el océano, lo que indica a otras sirenas que vengan a buscar los cadáveres. Por eso la tribu ballena los dejó en tierra como está a propósito. Necesito encargarme rápidamente de las cosas y marcharme también. Probablemente solo hubo un miembro de la tribu ballena que luchó contra estas sirenas. Si hubiera 2 de ellos, no habrían dejado estos cadáveres en tierra. Los habrían arrojado al agua para atraer a más sirenas y luchar. Kale regresó al barco y habló con los demás. Volvamos, no hay mucho que ver. El vicecapitán, que finalmente estaba comenzando a recuperarse de su mareo, palideció nuevamente, pero Beacrox parecía haber comprado mucho pescado al pescador, y él respondió felizmente. Joven maestro Kale, tendremos pescado asado para la cena. Suena bien. Después de regresar a la residencia, Kale esperaba que pasara el tiempo con el estómago lleno de pescado asado. Una vez que la oscuridad finalmente descendió sobre el pequeño pueblo, sacó un equipo de buceo de la caja mágica que recibió de Billos. Kale se paró en el alféizar de la ventana frente al acantilado de los vientos y el mar del noreste mientras comenzaba a hablar con Oni Hong. Mantén una buena vigilancia en casa. No dejaremos entrar a nadie. Ten un viaje seguro. Kale simplemente asintió con la cabeza para responder a los gatitos antes de mirar hacia el dragón negro. El dragón negro miró a Kale con confianza y casualmente gritó un hechizo. Vuelo. En ese momento, el cuerpo de Kale flotó en el aire. Vámonos.
El dragón negro tomó la delantera y Kale lo siguió. Kale llevaba una bomba mágica mientras volaban alto en el aire para evitar ser notados. El plan de Kale hoy era golpear el remolino con precisión antes de correr. Para cuando la gente saliera en estado de shock, Kale ya habría desaparecido como el viento silencioso. La versión de la bomba mágica de este dragón negro estaba programada para explotar 10 minutos después.